Seguramente has oído hablar de los escritores fantasma o los negros literarios, como se les decía en Europa hace un par de siglos. Este tipo de escritores eran anónimos, no eran famosos, y escribían, trabajaban para un escritor más famoso, que era el que publicaba la obra, obviamente bajo su nombre. Pero ahora vamos a ver otro tipo de escritores. Resulta que en la década de 1990, en Estados Unidos, aparece una trilogía en la que se cuenta la historia, la dura infancia de un chico llamado J.T. Leroy, que había viajado de costa a costa por todo el país, sufriendo una serie de calamidades, vivir en la calle, caer en las adicciones, maltrato, etc. Y después, pocos años después de que apareciera la tercera entrega, por ahí del año 2001, aparece en escena, se presenta públicamente J.T. Leroy, el autor de esta trilogía que contaba sus propias vivencias. Era como una especie de novela autobiográfica. Aparece un chico con una peluca rubia, con gafas oscuras, siempre presentándose de esa manera. Y adquiere gran notoriedad. Artistas de Hollywood como Winona Ryder y muchos otros más, cantantes, actores, se toman fotos con él, van a presentaciones literarias y se les deja ver juntos en fiestas en Hollywood, en el glamour de Hollywood. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que este escritor era ficticio, no era un escritor que escribía para otro más famoso. Simplemente el escritor no existía. ¿Y qué pasó entonces con esa trilogía en la que narraba sus experiencias en la infancia? Pues la historia es la siguiente. Una escritora estadounidense de nombre Laura Albert, en la década de 1990, había llamado a un hospital en San Francisco que ofrecía ayuda terapéutica vía telefónica, y el doctor Owens, que la había atendido, le recomendó escribir lo que veían en las terapias, como una manera de sacar, de desahogarse todo lo que estaban viendo en las terapias. Pero el doctor Owens la conocía como Terminator o Jeremiah. Laura Albert no le había dado su nombre real. Le había pedido que la llamara de esa manera. De hecho, las conversaciones que sostuvo Laura con su doctor están grabadas. Ella las grabó. Y a partir de ahí, a partir de la escritura de sus terapias, salieron posteriormente unos cuentos, además de la trilogía mencionada, salieron unos relatos cortos. Y también salió, por supuesto, la famosa trilogía, pero Laura no las firmó con su nombre real. Pero ustedes dirán que ya ha habido casos en los cuales un escritor utiliza otro nombre, un seudónimo, ¿sí? Como está el caso de Stephen King, que ha publicado novelas bajo otro nombre. Pero hasta ahí es cierto, eso ha sucedido. Pero en el caso de Laura, no solamente publicó con otro nombre, el de J.T. Leroy, sino que ese nombre de ese autor también aparecía como personaje en la saga. Y otra cosa más, J.T. Leroy se aparece en público y menciona que él es J.T. Leroy. En el caso, por ejemplo, de Stephen King, simplemente ha firmado algunos libros bajo otro seudónimo,
pero ese otro seudónimo no ha aparecido públicamente, mencionando que es él, otra persona. Bueno, en este caso sí. J.T. Leroy, el que había sido el supuesto autor de esa trilogía, aparece en público como J.T. Leroy. Y no existía tal, era un invento. Bueno, pues solamente el engaño duró unos 4 o 5 años, porque en el año 2005, un periodista del Houston Press, John Lomax, publicó un artículo en el que ponía ya en duda la existencia de J.T. Leroy como tal, como un escritor, como una persona real que había escrito esa trilogía, porque había mencionado que le había pedido entrevistas, siempre se negaba y había encontrado algunas inconsistencias en su historia. En ese mismo año, 2005, otro periodista, Stephen Becci, de la revista New York, publicó ya que Leroy era una persona que no existía y por lo tanto un escritor ficticio, creado, ya lo decía, por Laura Albert. Y el escritor decía que Laura Albert, sin embargo, seguía sosteniendo que J.T. Leroy sí existía y que incluso vivía con ella, con Laura, y con su esposo, llamado Jeffrey. Y entre ellos se apodaban, Laura Albert decía, bueno, es que J.T. Leroy me dice Speedy y a mi esposo Jeffrey le dice Astor. Todavía seguía sosteniendo la mentira. Pero al año siguiente, en 2006, el periodista Warren St. John del periódico New York Times publica ya una entrevista con Jeffrey, en la que confesaba, por fin, que J.T. Leroy era una persona ficticia, no existía. Y entonces, ante la pregunta, ¿quién era ese J.T. Leroy con peluca rubia, con gafas oscuras, que apareció en la escena pública desde 2001 y que en fiestas, en presentaciones literarias, se fotografiaba con todos los artistas de Hollywood? ¿Quién era entonces? Y Jeffrey confesa que era una hermana de él, de nombre Savannah, la que se hacía pasar por J.T. Leroy. Savannah, por cierto, la que se hacía pasar por J.T. Leroy, termina publicando sus memorias. Girl, Boy, Girl, la historia de cómo llegó a ser J.T. Leroy. Y por último, pues hubo también intentos de hacer algunas películas. Muchos terminaron en proyectos inacabados. El principal consistía en hacer una película en la que se contara la historia que venía en la trilogía, pero que al mismo tiempo se combinara con la historia de estas personas reales, de Laura Albert, de su esposo, de la hermana de él, Savannah, que al final de cuentas se hizo pasar por J.T. Leroy. Pero no se llegó a un acuerdo. Laura Albert no quiso vender los derechos de ella como persona real, como escritora real. No se hizo el proyecto y además fue demandada por los estudios por haber firmado unos primeros contratos con el nombre de J.T. Leroy, que por supuesto no existía. Pero sí se han hecho varios documentales y sí se hizo una película en la cual se contaba la historia de Savannah y cómo se había hecho pasar por J.T. Leroy. Hasta aquí llegamos en este video de Cultura Grimos. Esperamos tus comentarios, o si conoces alguna otra historia de algún escritor que se haya hecho pasar por otra persona, etc. Sabemos de historias de mujeres que se han hecho pasar por hombres para poder escribir, para poder publicar, porque de hace un par de siglos, o incluso un poco menos, todavía el siglo pasado, las mujeres no podían estudiar en las universidades, solamente había una educación elemental, había colegios para niñas, colegios para
para niños, pero las mujeres todavía en Europa, a principios del siglo pasado, en algunos países, no podían entrar a la universidad. Conocemos el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, por supuesto, lo que tuvo que hacer para poder ser escritora. Y también, como les decía, mujeres escritoras que se hicieron pasar por hombres para poder publicar sus libros. Muchas gracias. Cultura Grimos difunde y defiende contenidos populares desde una perspectiva de izquierda. Nos vemos en el siguiente video.